Bueno, amigos, iniciamos así con el tema Mi Barca y en la voz de Alcia Acosta, este programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en este horario. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 AM 1400 de la voz de la Gran Colombia, de donde estamos generando en este momento. Información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Ahora también nos puede seguir a través de YouTube, Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y durante el fin de semana se hizo viral un video en donde se veía como dos menores venezolanos. Uno apenas tendría 18 años y el otro tendría 12 años aproximadamente, los dos. Ellos fueron retenidos en Tibú cuando estaban robando un local. Se identificaron como venezolanos, pues la comunidad lo detuvo, los amarró para evitar su fuga y estaban dispuestos a entregarlo a las autoridades. Lo cierto del caso es que el final fue terrible. Los dos jóvenes aparecieron muertos en una vereda en Tibú y se atribuye este hecho, según el comandante de la Policía del Norte de Santander, al Frente 33 de la FARC, las disidencias de la FARC, que hicieron una acción para castigar a estos menores, y el castigo fue severo y enviar un mensaje al resto de la comunidad. El comandante de la Policía del Norte de Santander indicó que estos jóvenes, a la muerte de estos jóvenes provoca una investigación interna disciplinaria y de justicia penal militar para los uniformados de la policía en Tibú, porque no se entiende cómo cuando la comunidad iba a entregarlos, tuvo que salir la comunidad a entregarlos. Llegaron unos motorizados y se llevaron a los muchachos empuñando armas. Entonces, advierten que va a haber una investigación sobre esto. Pero mira, lo que más me da tristeza es que eran dos muchachos. O sea, dos muchachos, bueno, estaban en un delito, evidentemente, y tendrían que haber recibido su sanción desde el punto de vista legal. Pero lo lamentable es que eran dos jóvenes, muy jóvenes. Estos eran niños rescatables, sí, rescatables para la sociedad. Es que la zona del Catatumbo impera eso, el silencio. Y va a imperar el silencio en estos dos casos. Bueno, así se generen aparentemente, entre comillas, esas investigaciones a la audiencia. Sabemos que esa zona es bastante candente. Bueno, y el pollo dice pío pío. Ay, sí. O pao pao. Eso está que canta y canta ese pollo. Pues el pollo Carvajal entregó pruebas a España de contratos entre el chavismo y Podemos. Pues el exdirector de Contrainteligencia Militar, Hugo El Pollo Carvajal, entregó al magistrado de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castrellón, una nueva documentación que ratifica la relación del Ejecutivo venezolano con el partido Podemos del país ibérico, así como también legajó los papeles que prueban desde Miraflores que se giraron un pago de $8,8 millones al ex juez Baltasar Garzón, quien actualmente lidera la defensa internacional del empresario Ale Saad. Las pruebas fueron entregadas, según el portal OK Diario, a la Audiencia Nacional de España sobre el caso de Podemos. Los documentos presentados por la defensa de Carvajal revelan pagos de $6,7 millones que fueron firmados por el mismo presidente Hugo Chávez a la Fundación CEPETS, vinculada directamente a los cofundadores de Podemos como Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, algo que ambos han negado en reiteradas ocasiones. Esto pues se suma
al legajo entregado por el abogado del Pollo Carvajal, también señalando a Baltasar Garzón como beneficiario de una pequeñísima suma, 8,8 millones de dólares. En ello pues se evidencia una solicitud de contratación de Buffet y Licot, cuyo administrador es el juez ibérico. Así nada más. Bueno, ahí está rodando la plata que necesitan los venezolanos para la recuperación de la salud, para la atención del JM de Los Ríos. Ahí está el dinero. Bueno, y ayer fue día de simulacro. Muchos simularon ganar en este proceso electoral, simulacro electoral. Y bueno, era también una medición de fuerza. Era como decir, bueno, yo llevo y movilizo más gente que tú. Y bueno, como yo movilizo más gente que tú, yo debo ser el candidato único. Bueno, eso se estuvo planteando durante el día de ayer. Pero en lo interno, en el proceso de funcionamiento de las máquinas y todo lo que tiene que ver con la transmisión del hecho electoral, el CNE pues se puede anotar un triunfo. Las cosas, aparentemente no hubo mayor problema y se pudo hacer el proceso de simulacro sin ningún tipo de inconveniente. Lo que sí estuvo preocupante es que volvieron los puntos rojos, esos puntos que se ubican alrededor de los centros electorales para combinar el voto de la gente, para obligar a la gente a que se registre, firme, y bajo la promesa de una bolsa de CLAP, pues la gente ejercía el voto. Esto no está permitido por la ley, pero sin embargo fue efectivo ayer. Y también hay que reconocer que hubo unos puntos de la oposición montados en algunas ciudades de Venezuela, no en comparación a los puntos rojos, pero sí había algunos como copiando lo malo. Yo digo que en la política no se puede copiar lo malo, se tiene que copiar lo bueno. Y en este caso ocurrió que se copió lo malo. Pero ahora ocurre también que hubo un intento de agresión contra algunos diputados y candidatos de la oposición en Vargas. Allí se estuvo amenazando a los candidatos en algunos centros de votación en Vargas, al punto de pretender no permitirle ingresar a los centros. Y si esto es ahorita, pues son hechos que se tienen que corregir para el proceso electoral próximo. También se supo de la fuerza de las maquinarias políticas. Sí. Ellos movilizaron a la gente y efectivamente se la inventaron, se ingeniaron, apareció la plata y se movieron. Entonces, eso deja a los candidatos minoritarios, los candidatos que no tienen esa fuerza, a depender exclusivamente de la intención de voto de su gente. Pero esto no es muy fácil, tampoco así cuando en Venezuela estamos luchando contra la extrema polarización. Y en último lugar, lo que demostró ayer el proceso del CNE es que es difícil votar cruzado. Mucha gente se confundió, se enredó. La idea de votar cruzado, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener un candidato a gobernador, pero puedo tener un candidato a alcalde diferente y puedo tener un candidato a consejos municipales diferentes. O sea, eso debería ser fácil en el proceso de votación. Sin embargo, no lo es. Y el CNE tendrá que corregir alguna de estas cosas porque el voto está entubado. O sea, el que vota rojo, el que vota azul, y el que vota de otro partido tiene que votar de otro partido porque no hay... O sea, no puede definir cuál es su candidato real. Claro. Por eso está cohibiendo que yo pueda tener realmente la democracia en el voto. Claro, a lo mejor yo estoy de acuerdo con el candidato a gobernador, pero a lo mejor no estoy de acuerdo con el de alcalde. Con su candidato a alcalde y voto por otro. Pero esto se ha hecho complicado y entonces son cosas que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral, según Eugenio Martínez, periodista que está investigando, como siempre, el tema electoral venezolano. Y en otro orden noticioso, el régimen venezolano traslada presos de la tumba y finge que el helicoide pasa a la orden del Ministerio Penitenciario, pues sacaron del centro de tortura la tumba y trasladaron al helicoide al general en jefe Raúl Isaías Baduel, el capitán Juan Carlos Scott y al contratista Diego Antonio Salazar Carreño. La excusa es que el helicoide que estaba al mando del SEBIN ahora es parte del Ministerio Penitenciario, pero solo es de nombre porque los funcionarios son del SEBIN y el control real del lugar también. Los funcionarios del ministerio están disque como asesores, también es parte de esta lucha del poder de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello,
ya que este último siempre ha controlado el SEBIN a través del general Gustavo González López. El cambio hasta ahora ha significado la pérdida de pequeñas mejoras que con el tiempo pues logran los presos. Bueno, pero es que el tema es ese. O sea, ellos creen a la gente boba. O sea, ellos creen que con cambiarle un letrero, pintar unas letras y decir que eso del Ministerio Penitenciario, pues la cosa cambia. Y lo que no cambia ni siquiera son los funcionarios que están allí, porque incluso se habla de que algunos serían absorbidos en comisión de servicio al Ministerio Penitenciario. O sea que los mismos, las mismas personas que han mantenido retenidos a estos venezolanos como presos políticos van a seguir siendo las mismas. Los mismos con las mismas. Exacto, porque no van a cambiar ni siquiera su función, sino que la función es la misma, pero adscrita a otro ministerio en comisión de servicio. Eso es lo que se está manipulando allá. Y pintaron una pancarta, cambiaron algunas letras, pero lo que debe saber es la ministra de Justicia, de régimen penitenciario, perdón, la ministra de régimen penitenciario, es que al ella aceptar ese cambio, está aceptando también las responsabilidades por violación de derechos humanos. Porque ella también será copartícipe, así ella no tenga el mando ni la decisión, ella será copartícipe en cualquier violación de derechos humanos que se cometa desde ahora, porque presuntamente está bajo su jurisdicción. Así que quizás no viste esto, te engañaron y no te dijeron la verdad, te la contaron a media, pero este va a ser el sacrificio que vas a tener que hacer, porque también vas para La Haya con todo esto. Y el régimen de Nicolás Maduro amenazó a los observadores de la Unión Europea que si van a incumplir los estándares, mejor que no vengan. Pues el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, ha advertido a la misión de observadores que prepara la Unión Europea para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, que si no van a cumplir con los estándares de la ONU, pues es mejor que no aparezcan. Rodríguez se ha referido al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, al que ha acusado de incumplir el convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral para que la OEA enviara una misión de observación. Señor Borrell, así no. Si es así, mejor no vengan. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan. Esto es lo que ha venido afirmando Rodríguez tras la participación en el simulacro organizado y que fue dado el domingo, de lo que estábamos hablando, de cómo se está manejando el tema de las votaciones para el 21 de noviembre. Bueno, y en Venezuela hay 4 millones de jubilados y pensionados aproximadamente. En el exterior hay 15.000 jubilados y pensionados venezolanos. Sin embargo, ni los que están afuera ni los que están adentro de Venezuela reciben los beneficios adecuados y justos para poder satisfacer sus necesidades después de haber prestado servicio a empresas y haber pagado su seguro social. Ahora resulta que esta situación se hace imposible para que ellos vivan, pero ellos salieron a protestar, estos jubilados y pensionados. Vamos a ver cuáles son los argumentos que manejan en relación al tema de sus pensiones y jubilaciones. Nosotros necesitamos que se respete la Constitución en sus artículos 80, 81 y 83, que es alimentación, medicina y seguridad social. Y el artículo 91, que nos establece un salario digno de acuerdo al costo de la canasta básica. Que si la canasta básica está en 30 millones, ese debería ser el salario mínimo. Eso lo establece la misma Constitución. Por otro lado, el gobierno de Maduro ofreció, pasando por encima de la Constitución, un salario en petro. Si el petro está en 12 millones y dele, el salario mínimo debería estar en 6 millones. De manera que si él viola lo que él mismo decreta y él viola lo que establece la Constitución, nosotros tenemos que salir a la calle a protestar y reclamar nuestro legítimo derecho planteado dentro de la ley. Bueno, y yo digo, ¿por qué un jubilado y un pensionado a estas alturas de la vida Tiene que salir a pelear? Tiene que salir a exponerse en la calle en plena pandemia a situaciones de violencia como la vimos hace poco, las agresiones contra los pensionados y jubilados de Petróleos de Venezuela.
¿Por qué tiene que llegarse a estos extremos? Esta gente debería estar en su casa tranquila, disfrutando de su vejez y viviendo con su pensión, a la cual le entregó 30 años de su vida, 26 años algunos. Entonces, que no es un dinero regalado, no, que ese es el concepto que se tiene muchas veces y que claro, el gobierno tiene muchas veces. No, es que yo estoy manteniendo a ese adulto mayor. No, es que ese adulto mayor trabajó y guardó ese dinero para tener una mejor calidad de vida al llegar a esta edad, a ser adulto mayor. Por cierto, leía yo un comentario en Twitter de una tuitera chavista y decía, pero ¿qué obligación tiene el gobierno de mantener a esos viejos? Así, en esa expresión. Y yo decía, pero que no lo está manteniendo. No, de ninguna manera. Entonces, uno dice, ¿será que ese es el real pensamiento del gobierno de facto? O sea, que está manteniendo a los viejos. 4 millones de viejos los están manteniendo, ¿no? Esa gente luchó, se sacrificó y pagó por eso. Díganme los de PDVSA que habían ahorrado en dólares y resulta que les salieron con bolívares y totalmente devaluado su dinero. Su fondo de jubilación fue saqueado por un señor que está ahorita viviendo en Europa de la Dolce Vita. Pero mientras ellos están ahora saliendo a la calle a protestar y a sacrificarse por el país. Esa es la situación de los ancianos. No deberían estar peleando su jubilación y su pensión porque es obligatoriedad del Estado entregársela. Es obligatorio para el Estado satisfacer sus necesidades. No puede ser que un anciano esté mendigando una medicina porque no le alcanza la pensión. Si la pensión fuera justa, él no tendría que estar en esta condición. O es que el Estado los prefiere suplicantes y humillados. O es que el gobierno de facto los prefiere agachados, arrastrándose, buscando algún mendrugo de alimento o alguna atención médica. Eso es lo que ellos quieren, realmente. Hay que preguntárselo. Y yo insisto, hay que preguntar qué país queremos en Venezuela. ¿Este que tenemos? ¿O queremos uno diferente, de avanzada, de proyección, donde la gente estudie y donde la gente se forme, donde los ancianos no tengan que pasar por estas necesidades? Si esto son estos adultos mayores, Alan y audiencia, que trabajaron, que se prepararon en una época donde no tenían tantos problemas, ¿qué pasa y qué va a pasar en 20 años con esta juventud donde el mismo gobierno le está diciendo a las universidades y a las entidades educativas no existe educación para estos niños, para estos semilleros? ¿Qué va a pasar con ellos? Si ellos que les entregaron su vida tienen el derecho, no es que si quieren, tienen el derecho a tener esa plata, porque es trabajo de ellos. Ahora, ¿qué va a pasar con esta juventud? Claro. Es lamentable. Y eso es lo triste del caso. ¿Qué país queremos? Planteemos esa pregunta. ¿Qué queremos? ¿Queremos esto? Si los venezolanos responden que quieren esto, pues lleven la consecuencia. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos no quiere esta situación. Entonces, indudablemente el chavismo no va a poder resolver los problemas del país. El chavismo no es la solución. El chavismo no está capacitado ni ha demostrado la capacidad para poder administrar un país. Lo que han hecho es robar, lo que han hecho es destruir, lo que han hecho es cambiar y transformar para lo malo, pero no para lo bueno. Miren esto, la Sociedad Venezolana de Infectología ha publicado un comunicado donde dicen que son pocas las vacunas que están en uso bajo la autorización de reconocidas agencias regulatorias internacionales y nacionales. Esos biológicos han seguido los protocolos habituales de investigación y así han demostrado eficacia y seguridad en diversos estudios multicéntricos con resultados en revistas internacionales. A pesar de ello, en múltiples países se sigue evaluando su efectividad y seguridad de uso masivo. Los pocos países que han alcanzado altos porcentajes de vacunación, dice la Sociedad Venezolana de Infectología, en adultos, están avanzando recientemente inmunizando adolescentes con biológicos, ampliamente estudiados como la vacuna de Pfizer, mientras que otros países como Argentina y Chile han iniciado la vacunación de niños de 6 a 11 años, también con vacunas de virus inactivado como Sinovac, por el resultado científico de estudios probados y extensa experiencia en China. Esta manera
de hacer las cosas, asegura la Sociedad Venezolana de Infectología, no se está aplicando en Venezuela. Consideramos que los candidatos a vacunas Abdala y Soberana no deben ser administrados como parte de un esquema de vacunación masiva mientras no cumplan los requisitos de aval científico correspondiente. Como se ha indicado con anterioridad, genera aún mayor preocupación el anuncio del probable uso de estos candidatos a vacunales en la población pediátrica, como se está haciendo en Cuba y Nicaragua. Insistimos que estos candidatos de vacuna carecen de suficiente aval científico para ser usados en la población de manera activa y mucho menos para ser usados actualmente en niños y adolescentes. Esto lo firma la Sociedad Venezolana de Infectología. Y ahora yo me pregunto, ¿qué estudios avalan Abdala y Soberana? ¿Qué estudios científicos lo avalan? Lo que han hecho nada más los cubanos, lo que dicen los cubanos de su producto cubano, lo que afirman los cubanos en su política de salud sobre los éxitos alcanzados por ellos mismos. O sea, ¿qué otro personaje o sociedad científica mundial ratifica los avances supuestos de Soberana y de Abdala? Pero no, el gobierno no le para ni media a esto. Es que al gobierno no le interesa, al gobierno no le interesa absolutamente nada. Y he puesto estos dos casos, el de los ancianos, los adultos mayores y el de los niños, para que ustedes vean que en la población más vulnerable frente al tema del COVID, el gobierno no tiene nada que ofrecer, no tiene nada absolutamente que ofrecer. Las soluciones son impuestas, las soluciones son para satisfacer una relación política y económica con el gobierno cubano. Tenemos que comprarle a Cuba porque Cuba depende de nosotros. Bueno, ¿y los venezolanos dónde quedan en esto? ¿Dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los niños? Que los vamos a exponer. El gobierno pretende exponerlos a un plan de vacunación con vacunas no comprobadas. Eso es lo que quiere el gobierno. Y a los ancianos, a la gente de tercera edad, también la expone con un plan de vacunación inexistente y con condiciones de salud totalmente precarias y de alimentación precaria. Cuando tú comentabas lo de la universidad, me acordaba que la semana pasada, nada más la semana pasada, fallecieron de hambre dos profesores universitarios de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela. Y esto fue muy comentado en redes. 2 profesores universitarios fallecen de hambre. Acuérdese que las tasas de desnutrición que se han presentado y de alimentación, tanto en los estudiantes como en los docentes, es muy alta, muy elevada. Claro, entonces ahí vemos lo que hace este gobierno. Este gobierno de facto, mire, métanselo en la cabeza, es incapaz de ofrecer algo alternativo, alguna solución factible. Tienen años prometiéndonos progreso. Y tienen años engañándonos con esa oferta de progreso. Tienen años diciéndome que van a construir la gran Venezuela. Y tienen años empobreciendo a Venezuela. Entonces, ¿qué espera la gente frente a este país? ¿Qué espera la gente frente a esta situación? ¿Van a seguirle dando su voto de confianza a una gente que nunca ha cumplido? Esa es la alternativa que queda en Venezuela. Definitivamente, si te estrellas 1000 veces contra una pared, no es culpa de la pared, es culpa de ti mismo cuando asumes una posición de pretender hacer las cosas de la misma manera repetidas veces. Y ya llevamos mire, estamos hastiados. 23 años en este cuentico de la gran revolución. La revolución murió, la revolución fracasó, manejó la mayor cantidad de recursos que un país pudo haber manejado durante ese tiempo. Más de 300.000 millones, un billón de billones de dólares manejó durante 23 años, de los cuales se robaron 300.000 millones, por cierto. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? ¿En Venezuela? ¿En la gente de Venezuela? ¿O está en una serie de incapaces que han venido manejando un país hasta destruirlo y derruirlo totalmente, no solamente físicamente, moralmente? Esa es la Venezuela que está dejando el chavismo. Y esa es la Venezuela que o cambiamos o cambiamos. No hay otra alternativa. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, muy bueno este tema. Te amaré con Élite Gaitera. Esto al ritmo de gaita, pero debemos recordar que quien impuso este tema, Te amaré, fue Miguel Bosé.
Sí. Miguel Bosé, el español. Y por cierto, el tema de Alcia Costa, Mi Barca, también tuvo un intérprete muy famoso español, Emilio José. En la década de los 70 también impuso este tema de Mi Barca. Así que hemos tenido versiones, una en la voz de Alcia Costa y otro en la interpretación del grupo zuliano Élite Gaitera con este tema Te Amaré, que se escuchó muy bueno para iniciar así la segunda porción de esta torta de 4 que es Venezuela siempre, siempre Venezuela en este horario del mediodía. Y en otro orden noticioso, la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela pues ha generado un aumento de la violencia de género, la explotación sexual y la trata de personas. Pues pese a las intenciones de las autoridades colombianas y venezolanas de reabrir este paso fronterizo, esa zona sufre cada vez más las disputas territoriales entre los grupos armados y guerrilleros. En ese contexto de inestabilidad y violencia, pues una de las principales víctimas son las mujeres. Yubesli es una migrante venezolana, madre de 4 hijos, uno de 4, otro de 12, y a raíz de la crisis que vive su país, pues decidió cruzar la frontera, la ciudad fronteriza colombiana. De la parada, allí empezó a trabajar cargando bolsas de los que cruzaban la frontera. Con el correr del tiempo, las trochas y los distintos pasos fronterizos pues se volvieron cada vez más peligrosos como consecuencia de estas batallas que se vienen librando por este control territorial entre los diferentes grupos armados. Pese al incremento de la violencia contra las mujeres, Yubesli se vio obligada a ejercer la prostitución para poder llegar a fin de mes y alimentar a sus hijos. La mujer reconoció haber sufrido abusos y actos de violencia e incluso llegó a correr el riesgo de ser víctima de trata de personas. La mayor parte de los hombres que conoció trabajaban con diversos grupos irregulares que trabajan en esta zona de la frontera. Y así se viene presentando ese panorama, y no solo con las mujeres mayores, lo hemos visto también en la trata de personas con menores de edad. Bueno, y el presidente colombiano Iván Duque hizo una entrevista con el diario O Globo de Brasil, y con O Globo dijo que Colombia trabaja unido con Brasil por la libertad y el progreso de América Latina, y en especial por la vuelta de la democracia a Venezuela. Somos países defensores de la democracia, de la economía de mercado con sentido social, de las libertades de los ciudadanos, dijo en la entrevista publicada ayer domingo, quien el próximo 19 de octubre será recibido por su homólogo Jair Bolsonaro. O sea, el presidente Duque viaja a Brasil el próximo 19 de octubre. Duque subrayó que Colombia y Brasil contribuyeron a la fundación del Foro de Progreso y Desarrollo de América Latina y otros organismos interamericanos, y además están unidos en la defensa de la vuelta de democracia a Venezuela. Afirmó que la estrategia se ha fundamentado en el cerco diplomático que fue construido frente al gobierno que preside Nicolás Maduro. No tiene precedentes en América Latina esto que hicimos. También sostuvo que la presión diplomática de quienes no reconocen al dictador los obligó a sentarse en una mesa para negociar con la resistencia democrática. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta. Mis amigos, seguimos en este recorrido. Estoy con un paisano que nació en Maturín. ¿Nos dice su nombre, por favor? Andrés Velázquez. Andrés Velázquez. Don Andrés, me dice que usted nació allá en Caripe del Guácharo, ¿no? Así Pero estuvo de allí, pasó a Barquisimeto. ¿Cómo fue su vida allá en Venezuela? Mientras que estuvieron presidentes que no fueron malos con el pueblo, fue bueno. Después que llegó Chávez, todo se echó a perder. Hoy en día no sabemos el trabajo que hemos pasado, los problemas que tenemos, las personas que nos tienen rabia, las personas que en verdad son cariñosas otras, pero aquí luchando hasta que se pueda. Nos decía don Andrés que allá en Venezuela usted prestó el servicio militar, ¿no? ¿Nos puede comentar cómo fue su experiencia sirviendo en el ejército? El servicio militar enseña muchas partes del hombre, enseña cuando uno
en verdad quiere ser hombre, porque no es malo servirle a la patria, requerir de que uno tenga que servirle a la patria de Venezuela para cuidar la soberanía del país, llamado Venezuela, el primer país más rico del mundo, cuando fue en un tiempo, ya hoy en día es el país más pobre por los ladrones que tenemos en Venezuela. ¿Cuáles son los ladrones? Cabello, Maduro, Eleazar, todos ellos. ¿Por qué son? Porque lo que hacen es traficar, tener droga, vender lo que le da la gana de aquel lado, como hacen todo cuando tienen. ¿Qué ganan ellos hoy en día con eso, teniendo el país fuera de Venezuela, pasando trabajo, donde todos nos reprochan, nos han matado tanta gente nada más que por culpa de Maduro? ¿Qué hace Maduro metiéndole mentira al pueblo mientras que él sabe que es mentira todo lo que él dice? ¿Por qué se la pasa todos los días encuevado abajo del pasillo que hay por debajo de Miraflores? Por el miedo. ¿Por qué tienes miedo si no tienes miedo? ¿Y por qué no sales a hablar con el pueblo? ¿Por qué no te tiras por los cerros a hablar? Por el cerro, por las partes donde tú veas. ¿Por qué no le sales? Porque les tienes miedo. ¿Por qué no te vas un momentico a Petare? ¿Por qué no te vas a la Simón Rodríguez? ¿Por qué no te vas un momentico por allá a los barrios más pobres a ver cómo viven? Pasando hambre los niños, ya están desnutridos, ya están enfermos, ya no hayan qué hacer. Eso no lo hace. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque le tienes miedo al pueblo nada más. Tú y el cobarde de Cabello son los que tienen atajado a Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo, don Andrés, usted llegó acá a Colombia, Arauca específicamente? Entré por Cúcuta el 2017. ¿Estuvo en Cúcuta? En Cúcuta, de ahí. ¿Cuánto tiempo vivió allá en Cúcuta? No duré mucho tiempo, no me gustó. ¿Por qué no le gustó? No, porque había mucho más gente, encontré en un edificio durmiendo como 15 venezolanos que estaban pasando trabajo y yo no, me voy donde yo pueda superarme, donde yo pueda ser un poquito mejor y donde pueda estar mejor. ¿Y cómo le ha ido aquí en Arauca? Coménteme. ¿A qué se está dedicando? Lo estoy viendo que está preparando aquí Yo me dedico aquí a carruchero. Ajá. Por lo menos consigo con esto cómo comer. En Venezuela estuviera pasando trabajo porque no hay trabajo. Dolariza el pueblo. ¿Quién dolarizó el país? El pueblo. No tiene permiso Cabello para dolarizar a Venezuela. Ese es para que usted vea la cobardía que tiene ese hombre. Entonces, los venezolanos, aquel que es venezolano, deberíamos de regresar a Venezuela y tratar de sacar a este traidor de la patria. ¿Por qué no ponen el disco cuando le decían cuando llegaba Chávez y ponía el disco que le decía: Bolívar, están acabando con tu país, les están robando lo que tienen? Ahora, dígame, ese disco a quién le queda bien a hoy en día en Miraflores. ¿Por qué no se lo ponen un momentico a Cabello allá en Miraflores? El disquito ese que le ponían del muchachito cuando Alí Primera decía que era un país. ¿Por qué dicen que Cuba es un paraíso? ¿Por qué ellos no se van para Cuba? Saben que Cuba no es el paraíso que ellos nombran. Saben que Cuba no, tiene registro de comercio quitado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es un país muy bueno. Si fuera un país muy bueno como es Colombia o como era Venezuela en una época, no hubiera este problema que está pasando, que todo el mundo fuera de Venezuela, porque todo el que vivía en Venezuela, venezolano, ecuatoriano, peruano, chileno, todos eran bien tratados. Entonces, ¿por qué hoy en día no somos nosotros bien tratados fuera de Venezuela? Nosotros somos maltratados, el que viene a comprar y el que no viene a comprar, somos maltratados fuera de Venezuela, porque mucho es el que maltrata a uno, que dice que no, que el venezolano. Es como todo y en todo país, lo digo y lo repito, hay gente buena y hay gente mala. Lo primero que sale de cualquier país del mundo es la gente mala. Después es que los buenos vienen llegando poco a poco. Ahora, dígame una cosa, ¿cómo lo han tratado usted acá en Arauca? ¿Cómo lo tratan los clientes? ¿Cómo ha sido ese recibimiento suyo acá? Bueno, yo en mi parte, como me he portado con la gente aquí, siempre lo digo, el que se porta bien tiene derecho de ser bien tratado, y gracias a Dios me he tratado bien, me he portado bien y gracias a Dios estoy bien. Ahora me dice también que tiene varias carruchas, que varias personas, hermanos venezolanos, trabajan con usted, lo ayudan, les presta la mano. Los hijos míos. ¿Sus hijos? ¿Cuántos Sí. hijos tiene? Tengo aquí 4. Tengo 2 hembras y 2 varones. También se dedican a las carruchas. A las carruchas. ¿Y usted cuando llegó a Arauca pensó que esta era la actividad que iba a ejercer, o usted traía otro Nunca plan? pensé que podía ser aquí como asistente de ingeniero y conseguir trabajo mejor que esto. Pero bueno, Dios sabrá por qué le ponía a uno las cosas y pruebas
que uno tiene que recibirla. ¿Y cómo se siente usted, don Andrés, aquí sirviéndole a la gente, trabajando en... Bien, gracias a Dios porque ellos me tratan bien. Qué bueno. ¿Y qué mensaje tendríamos que darle a todos los hermanos venezolanos que han llegado a esta zona? ¿Qué decir? Lo único que le puedo decir a cualquier compatriota que salga de su país y que sea como un forastero, porque eso somos nosotros, forasteros, que se porten bien, que el que venga a tratar de robar aquí a Colombia no es tan fácil como piensan que lo hacen en Venezuela, que ahorita andan todos, porque son guardias nacionales, policías, militares y toda vaina los que andan robando en Venezuela, ¿verdad? Aquí no se viene a robar, aquí se viene a trabajar, a ganarse la plata diariamente, pero fuertemente, pero se gana para comer y para darle algo a los hijos. Bueno, mis amigos, don Andrés Velázquez, una persona que entró por Cúcuta, pero decidió venirse acá a Arauca, donde se desempeña en una labor de carruchero junto a su familia. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Sarasta. Oye, este carruchero no tiene pelos en la lengua, ¿no? Digo las cosas, pero de lo más clara del mundo. Bueno, y hay una cosa que está acabando con Venezuela desde hace años. No piensen que es solamente el chavismo, es la corrupción. La corrupción está acabando con Venezuela y esto lo dice en un trabajo preparado por Transparencia Venezuela, que indica cómo la corrupción ha acabado con las expectativas del país. El estrecho vínculo entre corrupción y derechos humanos tiene resonancia a escala global. Lo dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La corrupción socava la democracia y el Estado de Derecho y conduce a la violación de derechos humanos. Y Navanathan Pillay lo expresó en forma tajante. Seamos claros, la corrupción mata. El Corruptómetro Venezuela ha identificado 236 casos de gran corrupción, de los cuales solo en 114 se conocen los fondos públicos comprometidos. El monto supera los 52.000 millones de dólares. Con esa suma, en Venezuela se habrían construido 593 hospitales especializados, 194.000 escuelas de educación básica y 21 represas hidroeléctricas, más que suficientes para abastecer el país. Todo esto le hubiera dado a los venezolanos condiciones de vida dignas y más oportunidades, pero la gran corrupción reinante en el país ha deteriorado y destruido muchos sectores, siendo el de la salud uno de los más afectados. La emergencia humanitaria compleja generada por la corrupción hizo emigrar a casi 6 millones de venezolanos. Y el confinamiento impuesto a raíz de la pandemia ha servido de excusa para exacerbar la represión, la criminalización de la protesta y la persecución, violaciones preexistentes en Venezuela. La Coalición Anticorrupción de Venezuela trabaja para erradicar la corrupción, visibilizándola como un factor determinante en la violación de derechos humanos. Bueno, ahí está la corrupción. La corrupción que ha alimentado a la cúpula chavista, que la mantiene gorda, que la mantiene rozagante, que la mantiene ambiciosa. Tan ambiciosa es que se olvida del pueblo, de ese pueblo que está allí sufriendo las consecuencias como aquellos jubilados pensionados o aquellos niños que hemos visto en diferentes trabajos preparados a través de este portal informativo. Así que enfrentamos la corrupción, conozcámosla y sepamos quiénes son sus líderes en Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, te querré en silencio. Pensando en ti, se llama el tema de Denis del Río, que nos ha permitido iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcate, a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, ya se ofreció por parte de las autoridades colombianas una recompensa de aproximadamente $26.500
por los asesinos de los 2 menores venezolanos que habrían sido ajusticiados luego de ser capturados en Tibú. También se indica que, de acuerdo con Blue Radio, el homicidio había sido perpetrado por alias Mecha, un disidente de la FARC. Según testigos, los adolescentes fueron amarrados para ser entregados a las autoridades, pero llegaron unas personas armadas y se llevaron a los jóvenes. La ONU condenó ambos homicidios, expresó su condolencia a los familiares y también instó a las autoridades a investigar estos hechos. Hacemos un llamado al respeto a la vida y la protección de los niños y niñas en Colombia, indicó el organismo a través de su cuenta en Twitter. Y decenas de personas en el Táchira cruzaron el puente Simón Bolívar tras el cierre de estas trochas. Así, varias decenas de personas lograron cruzar a Colombia a través del puente internacional en horas de la mañana, luego de que se produjera este cierre de los pasos irregulares entre ambas naciones, conocido como trochas debido al creciente río. Esto ha evidenciado largas filas de personas desde muy temprano en la vigilancia de la Guardia Nacional, que esperaba llegar al vecino país a través del canal humanitario habilitado. El número de personas fue mayor, ya que el 5 de octubre fueron removidos los containers que bloqueaban esta estructura. Y en medio de esto, Alan, escuchaba en el recorrido de esta mañana varias de esas personas que lograron cruzar, donde mostraban diferentes irregularidades con la Guardia, donde les estaban generando demasiados abusos y cobros para poderlos dejar pasar el equipaje que algunos traían. Sí, o sea que sigue la corrupción. Sigue la corrupción. Pero ahora por arriba, porque la hemos vivido casi 2 años y 7 meses por abajo. Bueno, el jefe del comando de campaña Aristóbulo Isturi, Diosdado Cabello, buscando primera página, buscando titular de prensa, acusó a la Unión Europea de conspirar para acabar a la revolución bolivariana. A mí no se me olvida, haya elecciones o no, dijo Diosdado Cabello en declaraciones de prensa. Manifestó que los embajadores de los organismos internacionales sostenían reuniones con miembros de la MUT y el gobierno interino de Guaidó. Desde aquí se conspiró desde la Embajada de España con el anterior embajador que estaba aquí, con Leopoldo López. Eso no es mentira, es una gran realidad. En cuanto a la misión de observación electoral que tiene previsto llegar al país el próximo mes de 15 de octubre, dice acá, y participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre, Cabello aseguró que el pueblo de Venezuela es quien toma las decisiones y el organismo electoral es solo un invitado más dentro de este proceso. Bueno, vengan y aprendan cómo se hace una elección, dice Diosdado Cabello. Ahora, mire, señor Diosdado, el descrédito de la revolución bolivariana no es culpa de ningún organismo internacional, es culpa de la ineficiencia, de la corrupción, de la destrucción del país que ustedes propiciaron. A ustedes no hay que ayudarlos a dar mala imagen al gobierno bolivariano. A ustedes simplemente hay que dejarlos actuar y ver cómo se sacían sus instintos de robo y de corrupción. Eso es lo que ha llevado a Venezuela donde está. Ustedes no son la solución para el país. Definitivamente cada vez demuestran más que son incapaces de conducir a Venezuela hacia el siglo XXI, porque ustedes dirán, pero ya estamos en el siglo XXI, no es que Venezuela se quedó en el siglo XX y va retrocediendo hacia el XIX y quizás hasta el XVIII, pero Venezuela no ha llegado todavía al siglo XXI. Eso es una gran mentira. Y en otro orden, la ONG venezolana Fundaredes exigió la liberación de su director Javier Tarazona y los activistas Rafael Tarazona y Omar García, al cumplirse 100 días de sus detenciones bajo la acusación de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Hoy pues se cumplen ya 100 días desde la detención arbitraria de Javier, de Rafael y de Omar por parte de los efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Esto pues es lo que ha escrito en su cuenta en Twitter Fundaredes. Bueno, y también en otro orden de ideas podemos señalarles que Venezuela recibió ayer 2.594.000 dosis de vacuna contra el COVID-19 del sistema COVAX. Así lo anunció la Organización Mundial para la Salud, pero también el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien le hace porra política a Nicolás Maduro, afirmando que con esto se cumplirá la ambición, el deseo del presidente Nicolás Maduro, que nos ha exigido la vacunación del 70% de la población. Recibiendo 2.594.000 dosis de vacuna del mecanismo COVAX, indicó desde el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía.
También indicó que ya tenemos en el país más de 29 millones de dosis de vacunas que van a cubrir la meta que el presidente ha exigido para el 31 de octubre. Mire, el problema es, señor Carlos Alvarado, que esa meta no se va a poder cumplir porque tendrían ustedes que empezar a vacunar prácticamente 600,000 personas diarias y ustedes lo máximo que han logrado es 21,000. Así que deje de estar mintiendo. Usted sabe que no se puede. Y además con 29 millones de vacunas, pues usted no va a, porque hay que restarlas de la doble vacunación, ustedes no van a cumplir la meta del 70%. A ustedes les hace falta más vacunas. Y esto lo han dicho varios médicos venezolanos, especialistas y conocedores específicamente del tema. Así que, Alvarado, hacer publicidad en otro lado. Le salió en rima, ¿no? Claro, que esa era... Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura. Para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre. Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Y ya lo sabe, si se le pasó la hora del programa, puede verlo en la www.siemprevenezuelaweb.com y en todas nuestras redes sociales. Caribe Magdalena, juzgado ordenó adelantar gestiones inmediatas para garantizar la prestación del PAE en el Magdalena. Colombia recibió nuevas vacunas o dosis de vacunas de la empresa Moderna, 805.700 dosis. Cancelan procedimiento de eutanasia a Marta Lidia Sepúlveda Campos. La Guajira ya cuenta con un plan de gestión ambiental regional 2020-2031. El Consejo Directivo de Corpo Guajira aprobó el Plan de Gestión Ambiental Regional de La Guajira, el PEGAR, vigencia 2020-2031. La empresa minera Cerrejón ha registrado 21 especies vegetales nuevas en La Guajira. Expo Guajira 2021, una ventana de oportunidades para la reactivación. La Porfa incautó varios semovientes que pretendían ser sacrificados en la zona de la frontera colombo-venezolana de Maicao. Secretaría de Salud realiza visita técnica al Hospital San Lucas del Molino. Gobierno alcanzó meta de conectar a 1 millón de hogares en el servicio de gas. El Ministerio de Salud fija meta de vacunación para noviembre, 70% de la población con una sola dosis. Estudian propuestas para el fortalecimiento de la zona de régimen especial aduanero. El Senado de la República realizó una reunión con la dirigencia de La Guajira para abordar el tema del comercio en la frontera colombo-venezolana en Maicao. Proyecto del Arroyo Bruno podría replicarse en otros departamentos como piloto. El Papa Francisco saludó a la monja colombiana liberada tras su secuestro en Mali. En la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco saludó personalmente a la religiosa Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Mali en febrero del 2017 y liberada el día sábado. Otorgan orden de Boyacá a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Fondo Mixto presente en la Feria del Libro de Santa Marta. Cerrejón apoyó actividades culturales en el corregimiento de Oreganal. En Barranca, La Guajira. Variante Delta del COVID-19 ya es dominante en el 14% del territorio colombiano. Sorpresa polémica ha causado en La Guajira colombiana amenazas contra periodistas y líderes sociales. Vándalos malandros continúan robando en las estancias agropecuarias en Fonseca, La Guajira. Ciudadanos se movilizaron por las calles de Maicao exigiendo seguridad. El Festival Vallenato en los trazos y en la imaginación de los niños. El concurso Los Niños Pintan el Festival de la Leyenda Vallenato es el abrebocas para el evento musical que arranca en firme el próximo 13 de octubre en Valledupar. Falso pastor estafó por más de 10 millones de pesos a comunidad de San Juan del Cesar. El sujeto, que presuntamente se hacía pasar por un pastor de la iglesia Puerta de Jehová, huyó del municipio con el dinero que le habían dado algunos feligreses para mejorar las condiciones de la iglesia y para otros requerimientos.
Indignación en Valledupar por el cruel asesinato de 3 cachorros. Cristian Daes donará 25 millones por cada gol que Colombia le marque a Brasil. Firman otro contrato para buscar hidrocarburos en áreas marítimas de La Guajira. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y Anadarko Colombia Company suscribieron 4 contratos para la exploración y producción de hidrocarburos en el Caribe colombiano. Durante su posesión, el presidente Duque anunció una estrategia para cumplir con el compromiso de disminuir las emisiones del gas HEI, sembrar en todo el territorio nacional 180 millones de árboles. Contraloría de Colombia realizará control preventivo al proyecto de 65 mil millones de pesos de Corpo Cesar. El presidente Iván Duque Márquez lo dijo conciso. Brasil y Colombia siguen unidos por la democracia en Venezuela. Desarticulan 2 estructuras criminales involucradas en el ingreso de contrabando a Colombia. Fiscalía judicializó 7 presuntos integrantes de la red de apoyo del ELN en el Arauca. Reactivación económica, inversión y cambio climático, temas del presidente Iván Duque para visita a los Estados Unidos. Colombia por una hazaña en el Metropolitano, los 3 puntos ante la invicta Brasil. Colombia se prepara para la COP26, la gran cumbre mundial sobre cambio climático. El fiscal nacional de Colombia, Barbosa, viaja a Europa para cooperación internacional. 0 fallecidos y 95 contagios en el Magdalena. Costa Caribe, Atlántico, turismo. La costa atlántica tendrá uno de los 2 proyectos turísticos a gran escala del país. Hoy lunes hay cortes de energía eléctrica para Barranquilla y 3 de sus municipios. Caen 7 presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN. Procuraduría solicitó ajustar ejecución del plan de vacunación en Cartagena de India. En la Plaza de la Paz rinden homenaje a veteranos de la fuerza pública en su día. En el caso del pueblo arhuaco, el conflicto en la Sierra Nevada, la lucha es interna de los indígenas por el poder. Salvador Torre enfrenta además el desconocimiento de su investidura por gran parte de la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Colombia. Llaman a debate de control político al director de la Aerocivil. Al director de la Aerocivil le enviaron un cuestionario y están en la espera de la respuesta para agendar el debate en la Comisión Segunda de la Cámara. En un reconocimiento nacional a su centuria, 100 años, el exdiplomático Pablo Enrique Arrieta recibió honoris causa. Monómero cerró acuerdo con Grupo Daibon y AC Palma. En la crisis de los contenedores en Cartagena de India, a comprar los regalos de Navidad. Piden avances en plan de vacunación contra el sarampión y la rubiola en Cartagena. Reuniones con el ex senador Pulgar fueron para temas de agenda, lo dice el ministro de Educación. En Cartagena de India conmemoran el bicentenario de la relación México-Colombia. Abren convocatoria para experiencias turísticas en los Montes de María. Barranquilla gana convocatoria para fortalecer la industria del turismo. Presupuesto de la costa atlántica para el 2022 supera los 2 billones de pesos. Proyecto de ley que busca vehículos eléctricos presten servicio de turismo. De ser aprobada la iniciativa, los vehículos helados por animales serán reemplazados por otros de tracción eléctrica. Ministerio de Justicia habla sobre proyecto de ley que castigaría a reincidentes en Colombia. Abren programa gratuito de formación digital para emprendedores en la costa Caribe. Juzgado amparó derechos fundamentales de docente en la frontera colombo-venezolana de la ciudad de Maicao, que fue amenazada. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana, si Dios lo permite, con esta hermosa lluvia de esta hora. Carlos Uzcategui y el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, ese fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Bueno, la gente se obstina y se cansa, y definitivamente en Venezuela mucha gente se está cansando de los mismos problemas y las mismas soluciones por parte del régimen. Uno de ellos, cansados,
se fueron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, para manifestarle con voz firme y con pruebas en la mano la mala calidad de los productos CLAP que vienen actualmente en las bolsas. Y el señor que lideró la protesta indicaba que la calidad de la harina precocida que ellos recibían a través del CLAP era muy baja en comparación con la harina pan que se vende en el mercado nacional venezolano. Y ellos dijeron, nosotros queremos pan, harina pan, no queremos de la que nos están enviando. Bueno, veamos entonces cómo razona esta gente su protesta por la mala calidad de los productos CLAP. Buenos días, mi nombre es Ramón García. Vengo ahorita, pues no vamos a decir una denuncia, sino una exigencia. ¿Y por qué este tipo de harina es tan mala? Las que nos dan a nosotros. Averigüé con una gente que conoce la materia y me dijo que lo que pasa con esta harina es que le echan una cosa que le dicen la tusa. En lugar de echarle grano, le echan el grano con la tusa. Eso es obra de los militares, para quedarse con la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que esto es lo que viene en la bolsa, ¿verdad? Y como nosotros somos pueblo, por eso me voy a ir aquí a la Defensoría del Pueblo, para que entonces viera la calidad de harina que nos están dando. Que ¿por qué no nos dan de esta harina que es bien buena? Y nos dan este tipo de harina mala. ¿Ah? Entonces prácticamente nosotros nos están degradando, nos están dando lo que le dan a los cochinos. Señores, no es porque estamos contra los cochinos, porque son muy sabrosas las carnes. Pero esta no es la adaptada para dar a nosotros. Por eso yo vine hoy aquí y quiero pasar allá a la Defensoría para que alguien me reciba esto, para llevarle la denuncia, porque esto está pasando en la comunidad. Esta es la harina que da el gobierno y esta es la que da la Colar. Que pudiéramos tener esta, ¿por qué no la tenemos? No sé, pero muchas gracias. Y con tusa y todo, ¿no? Con tusa y todo, pues la muelen así. Claro. Y fíjate la lógica del señor, es que dice él, yo conocí que la muelen la tusa con el grano para hacerla rendir más, y así que los que distribuyen los CLAP, que son los militares, se queden con más ganancia por el producto. Claro, porque al molerlo con todo y grano por lo menos le queda el saborcito. Es Claro. lo único que se puede ver ahí. Claro, pero es de mala calidad a la hora de hacerla. De Es lo que- lógico. Y es que, como él mismo lo decía, el cochino es rico, pero Pero no somos cochinos. pero no somos cochinos. Lamentable es la situación, y es que son los niveles de corrupción. ¿Con cuánta plática se están quedando Claro. con estos productos CLAP? Así es, así es. Y con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, una noche de fiesta como esas, ¿no? Que pierden la cabeza. Noche de fiesta de Jotica Ovalle. ¿Quién nos ha traído este tema para así tener el último fragmento, la última porción de esta torta que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Bueno, y hay buenas noticias. A las 11 de la mañana del día de hoy fue liberado bajo medidas cautelares el preso político Jesús Andrés Martínez. Estuvo arbitrariamente privado de su libertad desde el 27 de enero del 2019. Excelente el trabajo realizado por el Foro Penal en Portuguesa, coordinado por José Torres. Gonzalo Jimiop es quien ha dado la noticia a los medios de comunicación de la liberación de este preso político venezolano, y cada vez que hay una liberación pues hay que alegrarse, porque es una familia que está recuperando a un integrante importante de ella. Así que esperamos que próximamente se acelere el proceso para muchos venezolanos que se encuentran detenidos por causas injustas y que están siendo acusados de delitos políticos. Y Amnistía Internacional denuncia 22 casos de violaciones de derechos humanos contra venezolanos en Curazao. Pues la organización Amnistía Internacional ha publicado en su informe del día de hoy el segundo en 3 años sobre la situación de los venezolanos que han llegado a Curazao, donde documentó 22 de los 22 casos de los migrantes, incluidos niños, que han sido objeto de violación de derechos humanos, como detenciones automáticas en condiciones inhumanas, malos tratos, separaciones familiares y la denegación de sus derechos a solicitar el asilo. Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos haya apoyado a las autoridades de Curazao para arrestar, detener y deportar a personas que huyeron de Venezuela
en busca de seguridad, en lugar de hacerse la vista gorda mientras se violan los derechos humanos de las personas. Las autoridades holandesas deben asegurarse de que reciben la protección internacional que necesitan. Esto pues es lo que ha dicho Guevara Rosa, la directora de las Américas, la AI. Bueno, migrantes venezolanos detenidos en el centro correccional de Wynne, en Luisiana, Estados Unidos, han pedido la ayuda de Carlos Vecchio, quien es el embajador de Venezuela designado por la Asamblea Nacional del 2015, para que medie en los procesos que se le siguen en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Rolando Vázquez, abogado especializado en temas migratorios, denunció en un live en su cuenta de Instagram que a los ciudadanos los están deportando de manera clandestina y los dejan en un tercer país. En los últimos meses ha sido República Dominicana. Subrayó que muchas veces cuando no hay una vía legal que seguir, la única opción que queda es una estrategia diplomática. Y es por eso que, atendiendo a esta situación, han acudido a Vecchio para que Vecchio intermedie frente a las autoridades en los Estados Unidos. Afirman algunos de los detenidos que no hemos recibido ningún tipo de respuesta o información de los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduana. Nos hablan de deportación, tanto personas en positivo al miedo creíble, como en personas que ya hicieron un proceso y están en negativo. Son personas que relativamente terminaron su proceso y todavía los tienen aquí, manifestó el migrante. Digo que existe mucha negligencia médica y de los oficiales, así que piden que Vecchio represente a los venezolanos en este caso, porque aproximadamente hay 300 detenidos en el centro correccional de Wynne, en Luisiana. Y la policía española, en colaboración con las fuerzas de seguridad de Portugal y otros países, 4 más, pues intervinieron 4.248 kilogramos de cocaína y detuvieron a 20 personas, miembros de una organización que quería introducir la droga a España a través de un pesquero venezolano. Según informó la policía de los arrestados, 3 de ellos detenidos en Venezuela serían los presuntos máximos responsables de la organización criminal propietaria de esta droga. Los agentes descubrieron que el pesquero de los narcotransportistas navegaban hacia un determinado punto geográfico del Atlántico establecido por la organización exportadora para recoger una importante cantidad de cocaína. Bueno, y cada vez Venezuela se transforma en un centro de importancia para el tráfico internacional de la droga, y esto pues pone en vilo al propio país, porque es objeto de acciones policiales de alto nivel en donde se demuestra cada vez más la vinculación entre el gobierno de facto y el tema del narcotráfico. Esto es peligroso no solamente para los venezolanos, es peligroso para el resto del mundo. Bueno, y a esta hora vamos a contactar con nuestro compañero Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasta. Mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos y también de nuestros hermanos colombianos. En esta oportunidad estoy con Anderson Velázquez. Anderson, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bienvenido. No, tranquilo, tranquilo. Anderson, ¿de qué parte de Colombia tú eres? Urumaní Cesar. Del Cesar. ¿Y cómo llegaste acá a Arauca? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. Aquí nos vinimos pues en busca de algo más y también de visita, y terminamos quedándonos. ¿Llegaste con tu familia? ¿Te trajeron? ¿Cómo? Con mi madre. Estaba un chinito, estaba un niño todavía. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? No, yo de Arauca no tengo quejas, mano. Yo de Arauca no me muevo. ¿No volverías al...? No, sí iría a pasear, pero... Pero en estos 20 años no has ido, ¿no? No, tengo años que no voy, 20 años. 20 años. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Arauca? Hermano, todo. Arauca es muy sabroso. Pues ahorita hay mucho bololó, mucha delincuencia,
Pero Arauca siempre ha sido bien, tranquilo. César, ¿qué recuerdas de allá del Cesar? Perdón, Anderson, ¿qué recuerdas del Cesar? No, da el olor de la tierra de uno. Y cómo la música. Vallenato venteado, musiquita buena, Farid Ortiz, Diomedes. Y aquí con el joropo, ¿te gusta el joropo? No pego. No te gusta, ¿no? No pego. ¿Y qué te dicen los paisanos? Porque cuando el compartir con los araucanos en las fiestas, las reuniones, ¿qué tipo de música escuchan? No, yo no critico nada, yo lo que pongan escucho, yo no, cada quien. ¿Y a qué te dedicas acá? Ilustrador. Soy ilustrador de calzado. ¿Y desde cuándo estás en este oficio? Como 15 años. Como 15 años. ¿Y esto te sirve de sustento para tu familia? Lo que realizas, la parte económica. Claro que sí. No cubre todo, pero sí, para uno no estar haciendo nada. A pesar de que uno muchas veces ha tocado puertas y no se han abierto, pues ¿qué más le toca a uno? Seguir en lo mismo, hermano. Y aquí los clientes que reciben los venezolanos, ¿cómo es la convivencia con los hermanos venezolanos? No, pues yo la verdad no tengo ningún problema con ellos y usted sabe que uno no puede culpar a una persona que hace el mal. Culpar a una persona que está haciendo el bien a otras personas que están haciendo el mal. O sea, que el que está haciendo el mal que la pague. ¿Cómo recuerdas tú la Arauca cuando tú llegaste? No, eso, mijo, usted ahí dejaba la cartera y ahí amanecía. Eso aquí era muy tranquilo. Uy, no. Pero ahorita usted lo empelotan en la calle, hermano. Sí. ¿Y qué recuerdas de las festividades de Arauca? ¿Cómo era eso? Eso era muy hermoso. Eso ya no se vuelve a ver más, pero esas son cosas que uno no las olvida y las extraña. Sí, ¿verdad? Claro, eso es extrañar, eso uno extraña mucho. Yo extraño mucho, mira el poco de caballo, la gente, el bololó, el manejo, todo eso trae comercio, trae empleo para uno mismo. Sí. Que aquí la gente comenta mucho que hay una semana donde la productividad es buena y otra que es muy baja, ¿no? Eso es producto de la llegada de los hermanos venezolanos que vienen a comprar o a hacer vida acá en Arauca. ¿Eso tú lo puedes sentir también o no hay diferencia? Yo le voy a ser sincero. Aquí los que se favorecen mucho más de eso son los almacenes, supermercados. Porque usted sabe que ellos vienen de allá en busca de su comidita, de la economía, porque ya no la hay. Pero ya que aquí de zapatos, muy poco. Muy poco viene a limpiar o arreglar, muy poco. ¿A qué personajes de la vida política, cultural de Arauca has tenido la oportunidad de atender en tu puesto de trabajo? Pues la verdad, solo a uno solo que se lanzó a la presidencia pero así de político que yo le limpio zapatos, no. ¿Del mundo cultural, mundo artístico? No. ¿No? No. Anderson, ¿qué mensaje darle a la gente que viene a Arauca, gente que como tú o como yo hemos escogido esta tierra para vivir? Mano, Arauca es sabroso, siempre y cuando uno sepa vivir. Eso es como en todos lados. Usted donde llega, mijo, si usted va a trabajar, es a trabajar. Y donde usted llega, lo importante de todo es la humildad, hermano. La humildad no se compra ni se gana, la humildad es algo que se lleva, hermano. Se lleva. Coméntame, ¿qué planes tienes? ¿Qué piensas desarrollar en los próximos años? ¿Te ves aquí en este oficio o andas en algo buscando otra cosa para desarrollar? Yo no le puedo decir el mañana, man. Mañana lo sabe Dios. Veremos a ver qué nos trae Dios. Hoy puedo estar aquí, mañana no puedo estar. Confiando en Dios, que Dios haga su obra. La obra. Bueno, Anderson, quiero agradecerte por compartir con nosotros ya un mensaje final pues para toda nuestra audiencia. No, mijo, echen para adelante, para allá, y usted sabe cómo es, eso no hay que pararle bola a nada. Situaciones, problemas hay, lo importante es tener la frente en alto y ser cada día mejor persona. Bueno, mis amigos, es la historia de Anderson, quien llegó muy niño a esta ciudad de Arauca
de allá de la tierra del Cesar, de la cuna del vallenato, y hoy se encuentra en Arauca. Dice que para él Arauca forma parte pues de su vida y que no se retiraría jamás de esta ciudad. Mis amigos, son las historias de nuestros hermanos, tanto venezolanos como colombianos, que han acogido esta tierra como suya. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Sarasta. Bueno, y fue el reporte de Oliver Lullano desde el Arauca binacional, ese Arauca fuerte y hermoso que nos trae la unión a través de sus aguas. Seguimos con más información. La nota que estoy leyendo me causa risa porque siguen las mentiras y le dan ataques de eficiencia, ¿no? Existen momentos de ataques de eficiencia. El gobierno de Nicolás Maduro inspeccionó por primera vez desde el año 2015 obras abandonadas por Odebrecht, pues de noviembre. Yo sabía que ibas a decir, Esto es increíble. Esto es asombroso, increíble, ¿cómo es? Insólito, increíble. Desde noviembre del 2015, el gobierno de Nicolás Maduro no visitaba uno de los grandes proyectos abandonados por la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela. Se trata del metro de Guarenas-Guatire. El ministro de Transporte de Nicolás Maduro, Hipólito Abreu, reportó una comisión técnica de alto nivel de mantenimiento y obras del metro de Caracas inspeccionó parte de los trabajos abandonados por Odebrecht para su reactivación progresiva, tal y como lo anunciaba una vez Nicolás Maduro a finales del mes de septiembre. Y en un video que fue difundido a través de las redes sociales por Abreu, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Edinson Alvarado, precisó que la comisión designada inspeccionó el tramo Guatire 1, Guatire 2, para evaluar aspectos de la vía férrea, obras civiles y elementos técnicos de operatividad para la reactivación de estos proyectos. Estamos cumpliendo una instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro para esta reactivación de la obra Guarenas-Guatire, que fue abandonada por la transnacional Odebrecht, y aquí estamos reactivando esta obra al 100% mano de obra venezolana. Maduro ha anunciado la aprobación de recursos, más de 15 millones de euros para culminar el proyecto que abandonó Odebrecht. Primero principal, esa obra no se concluye con 15 millones de euros y ya va la primera mentira. O sea, ni siquiera que coloquen eso. Esos 15 millones sirven para las áreas verdes, para acomodar la gramita, para colocar alguna arborización en la zona. En segundo lugar, la obra la abandonaron en el 2015 y ustedes la vienen a ver 7 años después, como si lo hubiesen abandonado ayer. Y la van a reactivar de la noche a la mañana. Y la van a reactivar. No, pero es que ellos son unos maestros de la mentira. Definitivamente, mire, esa obra, además, creo que, si mal no recuerdo, en esa obra se robaron 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares se robaron en esa obra. Además del robo, como Odebrecht había traído ya algunos rieles y algunos elementos metálicos, los chatarrizaron eso e incluso en donde ya había montado rieles, los han desbancado de donde están ubicados y los han vendido como chatarra. Entonces lo que quedan son los soportes del ferrocarril, de esa vía férrea que se iba a implementar. Así que esa es la verdad verdadera, ministro Hipólito. No se caiga mentira usted ni caiga mentira al pueblo venezolano. Eso no lo reactivan con 15 millones. Y ojalá esos 15 millones llegaran a la obra, pero ya sabemos que como son ustedes, llega menos de la mitad a la obra. Así que con eso no se va a hacer nada. Pura demagogia. Demagogia pura demagogia. Hipólito, no te metas en ese problema. Y en un video que tenemos, el candidato a gobernador en el estado Miranda, Carlos Ocari, denuncia la situación de las escuelas en esta entidad. Veamos. Aquí en el municipio de Acevedo estamos con Pablito, con nuestro reina, nuestro futuro concejal alcalde. Miren cómo están las escuelas. Esto que van a ver ahora es la realidad de todas las escuelas estadales, destruidas.
quieren comenzar clases, miren cómo están, llenas de monte. Llenas de monte, aquí no hay agua, no hay luz, no hay pupitres, miren, no hay bombillos, miren los bombillos sin bombillos. Los maestros ganan $6 y todo esto montado. La gente llegó al poder usurpando para destruir, hasta la educación la destruyeron. Mira la electricidad cómo está, mira cómo están las canchas. Esto es una escuela pública, acabada, destruido, inaugurada hace poco, 2009. Monticulebra, Lo que dice Ocari es verdad. ¿Cómo se puede iniciar clases en esos salones abandonados sin electricidad y sin agua? En plena pandemia y con docentes ganando menos de $6. Esa es la realidad verdadera de Venezuela y la situación que le dejamos planteada hasta nuestra próxima edición. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM, Radio del Film, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.